Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Continuamos con nuestra serie de Señor, enséñanos a orar. En el video anterior hablamos acerca de la oración que intercede por otros. Esa es la mejor manera en que muchas veces vamos a poder ayudar a otros. Aunque tuviéramos muchas veces la capacidad física o económica para poder ayudar a alguien, aún así sería insuficiente. Muchas veces lo que otros necesitan realmente de nosotros son nuestras oraciones. Es que intercedamos a Dios delante de Él por ellos, por sus problemas, por sus aflicciones, por su dolor, por su necesidad. Bien, vamos a ver otros aspectos de esta oración de intercesión. Hemos visto en el video anterior 4 aspectos de cómo podemos o por quién debemos orar e interceder a Dios. Primero dijimos que por todos los hombres, ¿verdad? Segundo, que debemos orar e interceder por nuestras autoridades. Tercero, por los hermanos en la fe. Cuarto, por los siervos de Dios. Y el quinto aspecto que hoy quiero compartir con ustedes es orar por nuestros enemigos. Esto parece algo imposible, difícil, porque tiene que ver con perdonar muchas veces, tiene que ver con dejar a un lado nuestro orgullo, nuestro dolor, dejar a un lado al ofensor y la ofensa para poder interceder por él, el que me ha hecho daño, el que me ha lastimado, el que me ha ofendido, o orar por esa persona, interceder por él delante de Dios. La Escritura nos dice en Lucas capítulo 23, versículo 34, estando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, después de haber sido arrestado, después de haber pasado por juicios, después de haber sido abofeteado, escupido, después de que jalaron sus barbas, estando ya ahí en la cruz del Calvario, el Señor clavado de sus manos, de sus pies, coronado de espinas, y todavía se burlaban de él. Decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Veamos ahora a ver si Dios le salva. Y aún ellos burlándose, escarneciéndose del Señor, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, el que podía pedir una legión de ángeles y acabar con todos los que estaban ahí burlándose de él. Sin embargo, no lo hizo, hizo lo contrario. Dice en Mateo 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mire, la oración de Cristo no es: Padre, elimínalos. Padre, cobra venganza de esto que me han hecho. Padre, págales conforme a sus hechos. Padre, por favor, mátalos, deshazte de ellos. No, la oración de Cristo, de todo su corazón, con sinceridad, con amor, con misericordia hacia sus ofensores fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Escritura nos dice también acerca de Esteban, cuando él estaba siendo apedreado allá en Hechos, en el capítulo 7, ¿verdad? Estaba siendo apedreado y dice que miraban el rostro de Esteban, sus enemigos, como el rostro de un ángel. Y Esteban nos dice allá en Hechos 7:60 que él ora diciendo a Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Dice la Biblia también que Job sanó, Job capítulo 42, versículo 10 en adelante nos dice que Job sanó cuando hubo orado por sus amigos, que parecían más bien sus enemigos por la multitud de críticas hacia él. Una manera muchas veces de sanar, de no seguir siendo lastimados por nuestro pasado, por el ofensor, por las ofensas, es orando que Dios les perdone, que Dios no les tome en cuenta su ofensa, su pecado, que a lo mejor nos hirió, nos lastimó, nos dolió. Y sabe algo, no solamente es orar de esa manera para que Dios les perdone a ellos,
pero muchas veces es orando también que Dios nos perdone a nosotros, porque dice la Escritura que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará las nuestras. Entonces, una oración de intercesión es orar por nuestros enemigos. Usted ora y usted es libre. Usted ora y usted descansa. Usted ora y usted experimenta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y deja de ser esclavo de la amargura, del odio, del rencor. Es una oración que no es fácil, pero que muchas veces es necesaria. ¿Por quién quizá usted debería orar? ¿Por qué enemigo hay que usted debería orar? Bien, otro sexto aspecto de la oración de intercesión es orar por nuestra familia. La Escritura nos dice en Job, capítulo 1, dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite de Job, enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, como un padre responsable, no solamente por las necesidades físicas, económicas de sus hijos, sino principalmente espirituales. Sus hijos dice que se reunían cada día en casa de uno de sus hermanos y hacían convite. Y Job, conociendo la naturaleza pecaminosa de sus hijos, que no son perfectos y que como cualquier hijo son capaces aún de hacer lo inimaginable, aun cuando nunca lo han visto en nuestra casa o nunca les hemos dado un mal ejemplo como padres, aún nuestros hijos son capaces de hacer todo lo malo y todo lo contrario a lo bueno que les hemos enseñado. Y Job, consciente de eso, dice que todos los días se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos a Dios, ¿verdad? Y santificaba a sus hijos, porque decía: quizá mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Sabe algo? Nuestros hijos no son perfectos. A veces pensamos: no creo que mi hijo o mi hija sea capaz. No creo que mi hijo o mi hija llegue a tanto. Qué decepción es cuando sucede lo inimaginable, cuando nos damos cuenta, por las razones que quiera, que sí fueron capaces. Nosotros como padres debemos orar por nuestros hijos. Dios, guarda a mi hijo, a mi hija del mal y de los malos. Señor, ayúdale, aunque yo no lo veo, a estar consciente que tú sí lo ves. A estar consciente que, Señor, un día Él va a darte cuentas. Sea joven o sea un adulto, Señor, guarda a mi hijo. Suple sus necesidades, ayúdale en su trabajo, en la escuela, o si está casado, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, por su esposa. Señor, ayúdame a mí en mi matrimonio. Ayúdame a mí a ser un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, una buena abuela, un buen hijo. Debemos orar y debemos interceder por nuestras familias. El diablo sabe que la manera de dañar, de destruir una iglesia es atacando, es dañando, es destruyendo a las familias. Destruye la iglesia, destruye la sociedad, destruye las vidas si destruye una familia. Oremos por nuestras familias. Tome el tiempo todos los días, en la noche, en la madrugada, muy de mañana, y levántese y ore por su familia. Como papá, no todo el tiempo es trabajo. No todo el tiempo es mi descanso porque trabajo mucho y no me molesten, no me hagan ruido. No, usted debe tomar el tiempo de orar por su familia, por su esposa, por sus hijos. Hermana, de orar por su esposo. Dios, ayuda a mi esposo, guárdale en su trabajo, dale fuerza al Señor para que Él pueda seguir por tu gracia, supliendo las necesidades de este hogar, guiándonos. Guárdale de la mujer extraña en donde Él esté, en donde Él trabaje. Y debemos orar por nuestras familias. Y último aspecto de la oración de intercesión es que debemos orar por nosotros mismos. El Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Debemos orar por nosotros mismos. Dios, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a ser fiel, a ser obediente a ti, Señor, a tu palabra, a tus mandatos, a tus principios.
Dice la Escritura que el que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, conoces mis luchas, mis debilidades, mis necesidades, pero Padre, ayúdame. Quiero vivir para ti, quiero caminar contigo, quiero ser fiel a ti, quiero ser obediente a tu palabra. Guarda mis pensamientos, guarda mi proceder, mis obras, Señor, que sean agradables delante de ti. Y Señor, dame gracia para vencer el pecado, la tentación, las luchas, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, no en mis esfuerzos, sino en tu gracia. Y esa es la oración de intercesión que podemos y debemos hacer unos por otros. Gracias por ver este video. Que Dios le bendiga.